Hola, buenas tardes a todas, a todos. ¿Cómo están? Hola, Gabriel, te veo. Muy bien. Bueno, agradeciendo como siempre a quienes tienen abiertas las cámaras y también veo a Gabriel. Vamos a ir comenzando precisamente con la clase del día de hoy. Vamos a introducirnos y realizar una aproximación a lo que es el contrato de compraventa, de qué hablamos cuando hablamos de compraventa. Y de esta forma empezamos así los contratos en particular, es decir, la parte especial, la parte particular o el abordaje de las distintas figuras contractuales, ¿sí? En esta segunda parte de la materia, con lo cual vamos a ir comenzando con precisamente el contrato de compra-venta. ¿Sí? Si alguien ya estuvo precisamente aproximándose al contrato de compra-venta, precisamente sabe que es un contrato que está regulado en el Código Civil, ¿sí? En precisamente lo que es los contratos en particular. A partir del 1123 vamos a encontrar la regulación del contrato de compra-venta. Bien, cuando uno se aproxima a la idea del contrato de compra-venta, como ustedes ya saben, justamente vamos a tener, conforme nos dice el Código Civil, ¿sí? La transmisión, la transferencia de la propiedad de una cosa como contraprestación a cambio de un precio, ¿sí? Es decir, una cosa por dinero. Eso es, en líneas muy generales, en un lenguaje muy llano, el contrato de compra-venta, ¿sí? El intercambio de cosas por dinero, por plata, ¿sí? Eso en líneas muy generales. Vamos a ver que precisamente así ustedes van a encontrar regulada con sus particularidades este contrato de compra-venta. ¿Sí? Bien, vamos a seguir admitiendo aquí a quienes se suman a este Meet y luego quienes verán el video precisamente en el canal de YouTube. ¿Sí? Con lo cual, precisamente, vamos a abordar la cuestión, como decíamos en anteriores ocasiones, una de las formas, quizás para poder comenzar, es establecer cuáles son un poco las partes y las obligaciones de este contrato, ¿sí? La parte compradora, vendedor, y las obligaciones justamente que están dadas por este intercambio de cosas, ¿sí? Por dinero. Agradecemos a quienes se suman con los correos académicos de manera tal de que se ingresa automáticamente y no tenemos que andar admitiendo a quienes se suman con otros correos, ¿sí? Bien. De manera tal que cuando uno aborda la cuestión del contrato de compra-venta, bien, cuando uno aborda la cuestión precisamente del contrato de compra-venta, se va a encontrar, independientemente de después ustedes, la autora, el autor, que sigan adelante, precisamente van a tener una primera aproximación y en líneas generales lo que van a ver es el concepto, ¿sí? Este alcance de lo que regula el 1123 del código, ¿sí? En donde justamente, independientemente, como ustedes ya saben, de cómo las partes dominan al contrato, de cómo las partes lo mencionan al contrato, ¿sí? Vamos a estar ante un contrato de compra-venta precisamente cuando estemos en una situación en la cual una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra parte a
pagar, abonar un precio en dinero, ¿sí? Con lo cual, de esta forma, vamos a precisamente, vamos transmitiendo, bien. Bien. Teniendo en cuenta una cuestión desde la evolución, ¿sí? Muchas veces con una primera remisión a las operaciones de trueque, a las operaciones de permuta, y llegar así a las operaciones de compra-venta, ¿sí? En donde el dinero tiene un lugar precisamente importante por este lugar de intercambio. Vemos entonces que las características del contrato de compra-venta en cuanto a sus caracteres, ¿sí? Son precisamente la bilateralidad, ¿sí? Ya que estamos ante un contrato bilateral, ¿sí? Como ustedes ya saben, estamos ante un contrato bilateral, ya que contamos con obligaciones para las distintas partes contratantes, ¿sí? Es un contrato bilateral en cuanto a sus características, como justamente se ha visto, ya que implica obligaciones para ambas partes, si acá nos acordamos de lo que vimos en su momento en cuanto a características en general de los contratos de la parte inicial general de la materia, ¿sí? Es un contrato consensual, ¿sí? Y esto es importante tenerlo presente. La compraventa es un contrato consensual, ¿sí? Ya que produce todos sus efectos por el solo hecho del consentimiento, ¿sí? El contrato se perfecciona a través del consentimiento y sin que sea necesario la entrega de la cosa o del precio, ¿sí? Entonces, nos encontramos con, en cuanto a las características del contrato, compra-venta es bilateral, es consensual, no se confundan por favor con esta característica en particular del contrato de compra-venta, es un contrato consensual, ¿sí? No es un contrato real, ¿sí? Porque se perfecciona con el consentimiento, ¿sí? No es necesaria la traslación, no es necesaria la entrega de la cosa o del precio para precisamente la realización del contrato, ¿sí? Por lo menos no en cuanto al consentimiento para la validez del contrato de compra-venta. Es un contrato que es libre en cuanto a las formas, ¿sí? Es decir, es un contrato no formal, ¿sí? Y el contrato no formal no requiere forma alguna la compraventa, puede realizarse de manera verbal, ¿sí? Aunque, por supuesto, que hay algunos supuestos particulares, conforme el 1017 del Código Civil, en donde nos va a establecer justamente que cuando se tenga por objeto la transmisión de inmuebles, ahí sí va a ser necesario la realización a través de la forma mediante escritura pública, ¿sí? ¿Pero se me repite el artículo, por favor? Lo tienen en el código, sí, es el 1017, la primera parte, el inciso A del 1017. Gracias. ¿Sí? Justamente todo lo que tiene que ver con la compraventa de bienes inmuebles registrables, ¿sí? Que son, si acá se acuerdan ustedes de la parte cuando veíamos los contratos, la clasificación de los contratos formales, no formales, que decíamos justamente que en principio el código adopta para todos los contratos en general la libertad de las formas y para algunos contratos en particular establece una forma determinada. La compraventa en general, como regla general, es un contrato no formal, porque la compraventa no requiere, no requiere una forma ni aprobación ni a solemnidad, ¿sí? En cuanto a la regla general. Ahora bien, para ciertos supuestos particulares, como por ejemplo la compraventa, que establece por escritura pública, ese es un supuesto particular, ¿sí? Pero no atañe a toda la compraventa en general. Si ustedes piensen en la gran cantidad de compraventas que ustedes realizan a diario, de pequeños objetos a títulos onerosos de bienes muebles, ustedes se darán cuenta que
que lo realizan de manera verbal, de manera informal, por signos inequívocos. Muchas veces uno a través de simples clics, mediante de manera electrónica, por distintos medios, de manera verbal, con lo cual, en principio, como contrato en sí, la compraventa no es un contrato formal, por supuesto que con esta salvedad en cuanto a la escritura pública. Bien, es un contrato justamente oneroso, ¿sí? En cuanto a que está establecida su onerosidad, el intercambio de una cosa es a cambio de un precio, ¿sí? A cambio de dinero. Es un contrato conmutativo, ¿sí? En cuanto a las características también tenemos que mencionar, porque están establecidas ya de antemano cuáles van a ser las ventajas, ¿sí? Cuál es la cosa que se va a intercambiar a cambio del precio que se va a intercambiar, ya sea que el precio sea determinado luego, pero en principio las ventajas y las desventajas como regla son esta equivalencia de las prestaciones, están establecidas desde el momento. Por supuesto que puede haber, y ustedes podrán decir, pero Martín, en algún caso puede llegar a ser aleatorio. Bueno, justamente cuando se realiza compraventa, ¿sí? En caso de las compraventas futuras, cuando no se sabe y hay un alia, hay un riesgo, si la cosa va a existir o no. En ese caso, bueno, sí, podría llegar a ser aleatorio, porque justamente, si ustedes recuerdan, de la parte de clasificación de los contratos podían ser, entre otras clasificaciones posibles, conmutativos o aleatorios, si las partes no conocen las ventajas o las desventajas, o si las mismas dependen de un alia, de un hecho incierto, bueno, vamos a estar ante un contrato aleatorio. Pero en principio, como regla, la compraventa, salvo que se trate en el caso de cosechas futuras, salvo supuestos muy particulares en donde puede llegar a no existir la cosa objeto de la compraventa, en principio, como regla general, en cuanto a sus características, la compraventa es un contrato conmutativo y es un contrato oneroso, ¿sí? Bien. La compraventa justamente se va a establecer, ¿sí? Como un contrato a través del cual, de manera supletoria, se va a regir para los restantes contratos, ¿sí? En los que se transfieran, ¿sí? Cosas. Con lo cual es importante comprender la compraventa porque el Código Civil le otorga un lugar relevante a esta primera figura de los contratos en particular que estamos viendo del contrato de compraventa. ¿Sí? De hecho, el código va a disponer que las reglas de la compraventa se aplican supletoriamente para los restantes contratos en los que se transfieran o constituyan, ¿sí? Derechos, ¿sí? Incluso ya sea que estemos hablando de diferentes tipos de derechos, incluso que estemos hablando de cesiones y de los demás contratos que en particular tengan su tipicidad, tengan su regulación en el código, planteando, por supuesto, cada uno con su respectiva reglamentación, ¿sí? Pero estableciendo esta suerte de idea general o de regla que cualquier cuestión se va a aplicar de manera supletoria, lo regido, lo reglamentado respecto precisamente del contrato de compraventa. Por eso es importante comprender esta figura y a su vez ir comparándola con algunas figuras que nosotros vamos a ir después viendo en las próximas clases, de manera continua en las demás clases que siguen, ¿sí? Con lo cual es importante que uno distinga, en principio, la compraventa de la permuta. Y acá Walter podría decir, parecido no es lo mismo, ¿sí? Porque justamente hay una diferencia entre la compraventa y la permuta, ¿sí? Precisamente la compraventa, como ustedes ya saben, es el intercambio de una cosa por un precio en dinero, ¿sí? Pero la permuta, ¿sí? Implica el intercambio de una cosa por otra cosa, sin perjuicio de que esa cosa tenga un valor en dinero. Pero, en principio, la compraventa es una operación que implica el intercambio de una cosa por dinero, la permuta implica el trueque, el intercambio de una cosa por otra cosa, ¿sí? No es por dinero. Acá tenemos una principal diferencia,
¿sí? En el caso de compraventa y de permuta, ¿sí? Lo cual no quita que en una operación se dé a lo mejor una compraventa y se dé una permuta, ¿sí? Y acá es donde estamos en duda, pero ¿cómo aplicamos si en el medio de un contrato aparece una suerte de una compraventa o de una permuta, ya que una persona adquiere una cosa y al momento de la contraprestación otorga parte en dinero y parte en una cosa? Porque ahí ya nosotros veíamos que si el intercambio de una cosa, de la propiedad de una cosa, es a cambio de plata, es una compraventa. Si es a cambio de otra cosa, es una permuta. Ahora, y si es a cambio de plata y cosa, ¿cómo hacemos? ¿El código va a decir algo? Bueno, sí, justamente el código va a establecer, sí, va a resolver este asunto y va a decir que si el precio consiste en parte en dinero y parte en una cosa, ¿sí? Es decir, alguien adquiere algo, ¿sí? Y la forma en la cual se obliga por esa cosa que adquiere a título oneroso es a través del pago en dinero y con otra cosa. Bueno, en este caso el código lo que va a decir es, conforme al 1126, el contrato es de permuta si es mayor el valor de la cosa y de compraventa en los demás casos, ¿sí? Con lo cual, acá claramente el código adopta, resuelve este problema, ¿sí? Lo que va a decir es, si la cosa que se entrega tiene mayor valor que la plata que se va a pagar, entonces pareciera ser que es más una permuta que una compraventa, pero si los demás supuestos, la plata que se entrega es mayor que la cosa o es mayor valor que la cosa, claramente vamos a estar en una compraventa, ¿sí? Eh, y ahí precisamente el código lo que va a establecer, ¿sí? Es que cuando el saldo en dinero sea superior al valor de la cosa que también se va a entregar, ¿sí? Se va a estar en un caso en una compraventa. Cuando ambos valores sean iguales, se va a estar justamente en una compraventa. ¿Cuándo vamos a estar hablando de permuta? Cuando la cosa que se entrega, justamente a cambio de la cosa que se recibe, es mayor incluso que el dinero que se da, ¿sí? Después lea, por supuesto, el 1126, pero acá el código viene a resolver justamente esta disputa cuando a veces se dan ambas situaciones en punto de contacto en donde uno podría llegar a interpretar o pareciera que se tratara de una permuta, pareciera que se tratara de una compraventa. Bueno, el código es bastante claro al respecto, ¿sí? Con lo cual acá ustedes lo que advierten claramente es que si el intercambio de la cosa es a cambio de otra cosa, es permuta. Si el intercambio es a cambio de dinero, es compraventa, ¿sí? Después, otra diferencia para que ustedes vean de la compraventa con la cesión de derechos. Nosotros vamos a ver después en una clase en particular el tema de la cesión de los derechos, todo lo que implica la cesión de créditos, de derechos litigiosos, de derechos dudosos, de la cesión de la posesión contractual, ¿sí? Perdón, Ahora bien, que le sí, interrumpa. Hay compañeros que están esperando que los acepten para poder entrar. a ver, muchas Escribieron gracias por el mensaje, ¿eh? Yo acá no veo a nadie para ingresar. Eh, no sé si hay alguien en particular para ingresar, yo acá no tengo nadie para... porque justo recién escribieron en el grupo de WhatsApp y dijeron que no podían ingresar. Ahora les vuelvo a decir si no. ahora yo en este momento por eso primero es importante que ingresen con el mail académico de manera tal que quedan todos ingresados, pero igual siempre me preguntan y ahora no hay nadie que esté como esperando. De hecho, aparece siempre el cartel. Cuando hay alguien esperando, aparece el cartel esperando para permitir admitir o rechazar. Ahora en este momento no tengo a nadie. Solamente tengo a las personas que ya están acá admitidas, ¿sí? En tal caso que vuelva a ingresar, por favor. Ahora sí, acá veo. Sí, ahora sí. Acá veo que hay unas personas para admitir. Ahí estoy admitiendo. Bien. Se ve que ingresaron ahora. Perfecto. Bien, muchas gracias. Perfecto. Seguimos entonces.
Bien. Muy bien. Bueno, seguimos. Con respecto a la permuta, ahí tenemos en líneas muy generales algunas diferencias claramente dadas por las obligaciones de ambas partes. Con respecto a la cesión de derechos, también encontramos precisamente algunas diferencias, ¿sí? Ya dijimos que después uno va a ver en particular lo que implica el tema de cesión de derechos, reconocimiento de deudas, cesión de derechos litigiosos, cesión de derechos dudosos. La principal diferencia entre la cesión de derechos litigiosos y derechos dudosos es que aquellos derechos litigiosos no solamente son aquellos derechos dudosos, sino que se entiende por derechos litigiosos aquellos que están en conflicto en una traba de litis, es decir, derecho litigioso son aquellos derechos en los cuales se están discutiendo sus alcances, sus interpretaciones en un proceso judicial y proceso judicial en el cual se encuentra trabada una litis, ¿sí? Es decir, hay una controversia y derecho litigioso justamente es el que se está discutiendo en sede judicial, ¿sí? Es el derecho que está en litigio y de ahí por eso su nombre. Esta es la principal diferencia del derecho simplemente dudoso, ¿sí? Independientemente de que a lo mejor después el derecho dudoso derive en una cuestión, el derecho litigioso podemos entender que es aquel que se encuentra justamente en litigio una vez trabada la ley, ¿sí? El código incorpora el tema de la cesión de la posesión contractual, bien, siguen sumándose personas, con lo cual después ustedes van a ver en particular todo lo que implica la figura de la cesión, cómo está regulada, cesión de derechos, cesión de deudas, cesión de créditos y con respecto también en particular a esta nueva novedad que introduce el código con la reforma del 2015, que es la cesión de la posesión contractual. Ahora bien, guardamos un momento que sigo admitiendo personas. Bien. Con relación a las diferencias entre la compraventa y la cesión, ¿sí? La cesión puede hacerse por un precio en dinero, ¿sí? Puede hacerse a cambio de un bien, ¿sí? Uno puede ser que uno ceda, por ejemplo, un derecho a cambio de un precio en dinero, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en los fondos, la cesión de los fondos de comercio, ¿sí? Puede ser que la cesión de derechos sea justamente por o a cambio de otra cosa, ¿sí? Por intercambio de otra cosa, ¿sí? Que sea incluso por intercambio de la cesión de un derecho por otro derecho, ¿sí? O incluso a título gratuito, porque también puede haber cesiones de derechos gratuitas, ¿sí? Cuando la cesión es a cambio de una cosa, cuando la cesión es a cambio a título gratuito, ¿sí? Cuando estamos ante un caso de cesión de manera gratuita o gratuitamente, claramente acá justamente es más clara la diferencia con la compraventa, porque no hay precio, no hay intercambio de dinero. Entonces justamente ahí están dadas la principal diferencia de por qué no es esta característica en cuanto a la compraventa, justamente porque no tenemos esta cuestión. La diferencia se hace más sutil, ¿sí? Cuando justamente la cesión es a cambio precisamente de un precio, ¿sí? Justamente ahí tenemos que tener presente que lo que se está intercambiando no es una cosa, ¿sí? Ahí la enajenación es de un derecho por un precio en dinero, ¿sí? Y la compraventa en principio está pensada justamente para el contrato que tiene como objeto el intercambio de cosas, ¿sí? No de derechos. Entonces acá tenemos una principal diferencia, incluso cuando la cesión de derechos es a cambio de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque la compraventa lo que se transfiere o lo que una parte se obliga a transferir es una cosa, ¿sí? Con lo cual ahí vemos claramente
que uno podrá decir, bueno, pero a lo mejor con una cosa también vienen justamente identificados algunos derechos, pero en principio el objeto está dado por la transmisión del objeto en sí mismo, ¿sí? La propiedad de la cosa, no así de derechos, ¿sí? Cuando estemos ante una transmisión de derechos, vamos a estar precisamente, como lo dice su nombre, y después nosotros lo vamos a ver en particular, en lo que es la figura de la cesión de los derechos, ¿sí? Que puede ser tanto a título oneroso como también puede ser a título gratuito, ¿sí? Por supuesto, después cuando veamos, vamos a ver bien en concreto si todos los derechos se pueden ceder, si hay algunos derechos que no se pueden ceder porque son irrenunciables, como los que hacen directamente a esos derechos fundamentales, personalísimos, de familia, que son derechos que obviamente no se pueden ceder. Esto lo vamos a ver en particular cuando veamos el contrato de cesión de derechos, pero acá me gusta que vean principalmente las diferencias en una suerte de, para ir visualizando las distintas comparaciones, ¿sí? Con respecto a las diferencias entre la compraventa y la locación, ¿sí? Justamente es importante que ustedes vean, creo que más de uno o más de una ya lo visibiliza con claridad, que en la locación justamente lo que se compromete una parte a entregar es el uso y el goce de una cosa, pero no otorga la propiedad de la cosa. Y en definitiva no otorga la cosa, ¿sí? Solamente el uso y el goce, ¿sí? Con lo cual acá claramente ustedes podrán decir, bueno, pero en el caso del leasing, por ejemplo, que es, bueno, son situaciones en principio particulares que nosotros las vamos a ver y a contemplar, pero en principio es muy clara la diferencia que en la compraventa se entrega la cosa, se transfiere directamente la propiedad, ¿sí? En cambio, en la locación se transmite solamente el uso y el goce, ¿sí? Con sus frutos y demás, con las particularidades que puede también tener el contrato de locación, pero en principio no se transmite la cosa como sí ocurre con el contrato de compraventa, ¿sí? Bien, con lo cual para ir teniendo algunas diferencias. ¿Qué diferencia vamos a encontrar en la compraventa y el contrato de obra? ¿Sí? Bien, en la obra, ¿sí? Hay un encargo de una determinada realización, ¿sí? De un hacer. Ese hacer puede implicar, ¿sí? Precisamente materiales, ¿sí? Pero justamente quien recibe materiales, ¿sí? Solo en los casos, a lo mejor donde más se ve más se puede ver con dificultad, es cuando alguien, por ejemplo, realiza una obra, ¿sí? Otorga los materiales, y del otro lado se puede llegar a pensar que lo que se está transmitiendo es una propiedad. En definitiva, lo que hay es un contrato de obra, ¿sí? Va a decir claramente el 1125 del Código Civil, va a establecer que cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, ¿sí? Aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compra-venta, ¿sí? A menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra, ¿sí? O prestar otros servicios. Con lo cual acá es importante que ustedes vean cuál es el objeto en sí del contrato, ¿sí? Sobre todo para que vean las diferencias en el contrato de obra hay una obligación, hay un hacer, ¿sí? Bien. Disculpe, profe. Sí. ¿De qué artículo está hablando en este momento? 1125. 1125. Si mal no recuerdo, ya lo chequeamos. Sí, 1125. Va a decir, cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compraventa. ¿Por qué? Porque se comprometió en definitiva a entregar una cosa. La tiene que hacer, tendrá que construir, pero hay un compromiso de entregar una cosa. Distinto es si la obligación principal
es precisamente realizar la obra, porque si la obligación principal es realizar la obra, ya sea para venderla o para lo que sea, entonces acá sí vamos a estar en un contrato de obra y no de compraventa, ¿sí? Bien. Nosotros igual después vamos a ver contrato de obra, vamos a ver con bastante particularidad. Ahora lo que me interesa es que vean ustedes las principales diferencias para que no se confundan y para si en el momento del parcial tienen una situación que van a tener para diferenciar, puedan claramente advertir si estamos ante una situación de compra-venta o si estamos ante otro tipo de contrato. Por supuesto que lo van a ver con mayor claridad cuando después vayamos viendo cada uno de estos derechos, locación, obra, permuta, etcétera, pero para que desde este momento tengan también un alcance, ¿sí? De que siempre lo que va a estar determinando si estamos ante una figura contractual u otra son precisamente las obligaciones que hacen, independientemente de cómo las partes denominen a ese contrato, ¿sí? Porque si las partes realizan un contrato y lo denominan compra-venta y la principal obligación es realizar una obra, bueno, va a ser un contrato de obra independientemente de cómo las partes lo hayan identificado, ¿sí? Perfecto. Esto como para que ustedes tengan, ¿sí?, entre las principales figuras contractuales algunas distinciones. Acá ahora tenemos que volver un poquito a los elementos de los contratos y a los presupuestos de los contratos. ¿Se acuerdan que en los contratos, ustedes de la parte general, cuando hablábamos de autonomía de la voluntad, cuando hablábamos de clasificación, ustedes tenían como elemento justamente el tema del consentimiento, el tema del objeto, el tema de la causa fin, y tenían algunos presupuestos de la validez para poder hablar, por supuesto que el objeto de los contratos tenía que ser un objeto lícito, posible, que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, ¿sí? Y tenían como presupuesto de validez la forma y la capacidad, ¿sí? Con lo cual tenemos que volver en líneas generales a estos presupuestos de los contratos, porque por supuesto que todo lo que ustedes ya saben, lo que recuerdan en materia de capacidad para los contratos, se va a aplicar precisamente en materia de compra-venta con algunas cuestiones justamente a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, acá volvemos al artículo 22, al artículo 23, al artículo 1000, ¿sí?, y siguientes y concordantes del código. Y ustedes ahí ya se acuerdan que el código establecía justamente este nuevo código que establece la capacidad progresiva justamente conforme a edad y grado de madurez suficiente, y va a establecer algunas incapacidades en particular respecto de su ejercicio, ¿sí?, que vamos a tener que tener presentes para el momento de compra-venta y tenganlas presentes al momento del parcial por si se encuentran con alguno de estos ejemplos, ustedes tienen que advertir. Entonces, como primer análisis, lo que tienen que ver es si no estamos ante un supuesto de una incapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto a alguna incapacidad de ejercicio, claramente en materia de compra-venta hay algunas situaciones en las cuales no se van a poder dar, ustedes algunas ya se estarán imaginando, las vamos o las estarán teniendo presentes, las vamos a ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta, ¿sí?, que al momento de la compra-venta, como todo contrato, ¿sí?, la capacidad es un presupuesto de validez. Si no contamos con capacidad, ese contrato no va a ser válido, ¿sí? Si el contrato no es válido porque tiene que ser realizado a través de un representante, bueno, eso será subsanado cuando se realice a través del representante, pero lo que más me interesa son ciertas incapacidades de ejercicio que establece el código, en donde establece límites claramente que nosotros tenemos que tener presente. Y ahí, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con una regla muy clara que es los cónyuges entre sí, en principio, no pueden andar realizando compraventas, ¿sí?, porque tienen una regla muy clara, ¿sí? Ahí ustedes, después cuando cursen Derecho de Familias, ¿sí?, van a ver justamente que tenemos dos regímenes patrimoniales en cuanto al matrimonio, que tenemos el régimen de comunidad, que tenemos el régimen de separación de bienes, en donde también hoy en día ya no es necesario solamente tener esta sociedad conyugal, sino que se puede elegir y optar por un régimen de separación de bienes, ¿sí? Y en este caso cada
uno de los cónyuges va a conservar la libre disposición y administración de los bienes personales, ¿sí? 505 del Código. Lo que sí, esto ustedes lo van a ver después cuando vean derecho de familia. En principio, ¿sí? Los cónyuges no pueden contratar entre sí, ¿sí? Esto como regla general. Después pueden ver algunas cuestiones en particular, ¿sí? Y por supuesto que una vez que un matrimonio se separa, una vez realizado el divorcio vincular, por supuesto que ahí sí ya cae este requisito o esta restricción por cambiar la situación, ¿sí? Bien, esto es importante porque esto hace directamente al objeto, ¿sí? Si hay una previsión legal, vamos a tener una nulidad, y ustedes ya saben cuál es el vicio de la nulidad, ¿sí? Con lo cual esto es importante que ustedes lo tengan presente. Los cónyuges entre sí, en principio, no. Después ustedes van a encontrar, ¿sí? Que los padres, los tutores, ¿sí? Los progenitores, los curadores, ¿sí? No pueden, como regla, los progenitores contratar con sus hijos menores, ¿sí? No pueden, ni incluso con autorización judicial, comprar los bienes de un menor, de una menor, ¿sí? No pueden realizar contratos de compra-venta con los que están justamente bajo su responsabilidad, ¿sí? Acá tienen desde el artículo 1000, el 1001, el 1002, el 120, el 138, ¿sí? El 689 del Código en cuanto a materia de capacidad, que en definitiva surge de la capacidad de ejercicio, artículos 22, 23 y concordantes, ¿sí? Y acá la prohibición legal es clara, es categórica, es total, es absoluta, ¿sí? En este caso tenemos una prohibición de ejercicio, ¿sí? Respecto de los padres, de los tutores, de los curadores, ¿sí? Después también ustedes van a encontrar, ¿sí? Si leen el 1002, que es un artículo que en su momento, si se acuerdan, lo vimos en la parte general de contratos cuando hablamos de la capacidad, también se van a encontrar con el tema del ejecutor testamentario. El ejecutor testamentario tampoco puede comprar, ¿sí? Me estoy refiriendo a la albacea. El código va a justamente establecer un límite. Ahí también las albaceas son aquellas personas que designan, por ejemplo, en un testamento para ejecutar cuando justamente el causante ya no esté en vida. Entonces se encargan a una persona, una albacea puede ser uno de los herederos, como puede ser un tercero ajeno, puede ser un abogado, etcétera, una abogada. Y el albacea, justamente, como ejecutor testamentario, aunque no sea heredero, por su sola condición de albacea, ya no puede celebrar contratos de compraventa sobre los bienes de las testamentarias que están a su cargo, ¿sí? Esto es la última parte del 1002, para que ustedes lo tengan presente. Las albaceas tampoco pueden comprar, no pueden contratar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se beneficien comprando los bienes que justamente tienen un encargo y una ejecución testamentaria como albacea, ¿sí? Acá tienen una exclusión muy clara, ¿sí? Similar en definitiva con respecto a los progenitores, en donde la albacea, sea coheredero o no sea coheredero, si es coheredero se le van a aplicar las reglas de la herencia y tampoco va a poder contratar, pero si, aunque no sea coheredero, por su sola condición de albacea tiene justamente esta norma clara, expresa, que lo excluye de la previsión de comprar, de contratar, ¿sí? Se asimila a la figura justamente de administrador y por ende no puede, porque podría haber un conflicto de intereses, ¿sí? Bien. Con respecto de los representantes voluntarios, ¿sí? Síndicos, juradores, herencias vacantes, justamente los apoderados, los mandatarios, los auxiliares de justicia. En el caso de los representantes voluntarios, también ustedes se imaginan que también cuentan con esta prohibición y no pueden justamente efectuar contratos sobre los bienes en los cuales se intervienen, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan presente porque no pueden adquirir por compra-venta los objetos en los cuales
intervienen, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con respecto al tema de los abogados, ¿sí? De los mediadores, de los árbitros. Con respecto al tema de los funcionarios públicos, también justamente no tienen el 1002 ahí, el inciso A del código establece claramente una limitación, ¿sí? No pueden contratar en los bienes que tienen justamente a su administración, ¿sí? Con lo cual esto es importante que ustedes lo tengan presente. Las juezas, los jueces, los árbitros, los mediadores, los auxiliares de justicia no pueden contratar justamente sobre bienes que hayan intervenido, ¿sí? Respecto de bienes que estén relacionados con procesos en los cuales hayan intervenido en esa calidad, ¿sí? De jueces, de árbitros, mediadoras, mediadores, auxiliares, juezas, ¿sí? Conciliadoras, ¿sí? Están justamente incluidos en esta prohibición del 1002, el inciso segundo o el inciso B, ¿sí? Que también se entiende que abarca a los fiscales, a los defensores y a los peritos, ¿sí? Bien. Con respecto al tema de las juezas, los jueces, los árbitros, en ese sentido es muy claro, y también con respecto a los fiscales, a los defensores, a las mediadoras, mediadores, conciliadores, conciliadoras y árbitros, por eso es importante, ¿sí? En el caso de los abogados también se incluye a quienes intervienen como procuradores, ¿sí? En determinados expedientes. Este es el tercer inciso del 1002, ¿sí? En donde también va a incluir, aunque el proceso sea voluntario, ¿sí? Entonces, tengan presente esto, si ustedes van a intervenir el día de mañana como abogados o como procuradores, abogadas, procuradoras, en algún expediente, aunque sea voluntario, si después quieren contratar, comprar, ¿sí? Respecto de los bienes que estén en ese proceso, ¿sí? Porque van a tener una prohibición legal, ¿sí? En donde los abogados, abogadas, procuradores, procuradoras no pueden comprar los bienes que estén en litigio en un proceso, ¿sí? En el que ejercieren o hubiesen ejercido, ¿sí? Con lo cual ahí hay alguna que otra postura respecto a esto de si una vez que se intervino se puede o no. Bueno, tengan presente acá el 1002 y cualquier cosa después releanlo, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Seguimos. Con respecto al tema de las llamadas ventas atadas, las llamadas ventas forzosas o forzadas, ¿sí? Ustedes ya saben justamente que no se puede supeditar la adquisición de un bien a la realización de otro bien, ¿sí? El 1128 es claro justamente al respecto, ¿sí? Solo en caso que el código establezca, ¿sí? En alguna cuestión de quiebra y demás, en principio es muy claro con respecto al tema de las ventas atadas, las cláusulas o las prácticas abusivas al respecto, ¿sí? Como ustedes ya saben, respecto de la forma, en principio la compraventa es un contrato consensual, ¿sí? Es decir que en principio no hay ninguna exigencia o ningún requisito formal y queda perfeccionado por el mero consentimiento de ambas partes, ¿sí? Conforme el 284 y el 1015, ¿sí? Con la salvedad, como ya decíamos, en cuanto a estemos en compraventa de inmuebles, ¿sí? El 1017, inciso A, va a establecer justamente que tiene que hacerse a través de escritura pública, ¿sí? Bien, esto es para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Hasta tanto no se salve esta formalidad, el contrato no va a cumplir sus efectos propios, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la cosa? Bueno, en principio, justamente, cuando hablamos de compra-venta, hablamos del intercambio de una cosa. Con lo cual, ¿sí? La cosa tiene que poder ser, estamos en un contrato, con lo cual va a tener que regir con las generales justamente que se establece respecto del objeto, ¿sí? Que sea jurídica, lícita y que sea también posible, ¿sí?
justamente es que, como regla general, el 1129 lo que nos va a decir es que pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Acá tenemos una remisión muy clara respecto de la cosa que puede ser objeto del contrato de compra-venta y, como primera medida, va a tener que ser objeto de los contratos. Y con lo cual, si no puede ser objeto del contrato, claramente no va a poder ser objeto del contrato de compra-venta, ¿sí? Y como regla general, cualquier cosa que pueda ser objeto de los contratos, en principio va a poder serlo el contrato de compra-venta, ¿sí? 1128, 1129. En cuanto a los requisitos, vemos entonces que tiene que tratarse propiamente de una cosa, ¿sí? Y acá ya nos empezamos a introducir en algunas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que en sentido propio, en sentido estricto, tiene que ser una cosa, debe ser una cosa, justamente lo que estamos diciendo es que tiene que tratarse de un objeto material susceptible de apreciación pecuniaria, ¿sí? Un objeto tiene que tratarse de un objeto material susceptible de apreciación económica, ¿sí? Y esto está establecido, esta necesidad de que sea un objeto susceptible de aplicación económica, cuando ustedes ven, por ejemplo, el 1003 del Código Civil establece justamente esta, esta categoría, ¿sí? Con lo cual, ahí tienen que tener presente, ¿sí? Y acá ya nos empezamos a ver con algunas cuestiones en particular. Para que podamos hablar de compra-venta, tenemos que poder hablar de una cosa, ¿sí? Si no es cosa, entonces, por lo menos en el contrato de compra-venta, no va a poder ser incluida en principio como regla general. No alcanza que esté en el comercio, ¿sí? Vamos a tener, además de que sea una cosa cierta, ¿sí? Vamos a tener como requisito que también se trate de una cosa cuya venta no esté prohibida por la ley, ¿sí? Tiene que tratarse de una cosa que la venta no esté justamente contrariando la moral y las buenas costumbres, ¿sí? Con lo cual, si está fuera del comercio, claramente no vamos a poder estar en un contrato de compra-venta, ¿sí? Y esto es justamente importante para que ustedes lo tengan presente. Y como un tercer requisito, ¿sí? Ustedes van a ver ahí que la cosa, ya dijimos, tiene que en sentido propio ser una cosa, ¿sí? Tiene que tener una apreciación pecuniaria, ¿sí? Económica, tiene que tratarse de una cosa cuya venta no esté prohibida por la ley y no sea contraria a la moral o a las buenas costumbres, ¿sí? Y tiene que ser una cosa determinada o determinable, ¿sí? Porque el código va a establecer justamente que la cosa tiene que poder ser individualizada. Vamos a ver en particular con respecto al compra-venta futura en cuanto a cosecha futura, pero en principio la cosa tiene que ser determinada o determinable, ¿sí? Se tiene que poder fijar su especie, su género, ¿sí? Aunque quizás no estén hoy en día en sentido estricto la cantidad, pero tiene que haber ciertos criterios que permitan justamente que se identifique qué es lo que se está intercambiando, ¿sí? Bien, esto es importante que ustedes lo tengan presente. Y también como requisito, por supuesto, debe tener existencia real o posible, ¿sí? Con lo cual la cosa tiene que existir. Esto uno podría decir, se induce de las características del objeto, pero por las dudas lo tenemos presente. Ahora bien, para que ustedes lo tengan en claro, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá veo que Gabriel está con unos auriculares. Geniales, perfecto. Yo les puedo vender a ustedes los auriculares eh, que tiene Gabriel. Perdón, Gabriel, que te uso como ejemplo, ¿eh? Eh, ¿Ustedes qué les parece? ¿Es un objeto mueble? ¿Puedo vender una cosa ajena o no? ¿Se puede realizar operación compra-venta de cosa ajena o no? Y si Gabriel te da el consentimiento, supongo que sí. Es que si Gabriel da consentimiento, ¿quién está vendiendo? Gabriel, pero si te da el consentimiento a vos para que lo vendas vos, igual, En o su sea, nombre,
estaría vendiéndolo Gabriel de todas formas. Claro. ¿Hay alguna forma en la cual alguien pueda vender una cosa que es ajena? ¿A ustedes qué les parece? A todas y a todos. Gabriel, ¿podría vender, por ejemplo, mi notebook para que no demos más clases de contratos? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice no? No porque es necesaria para tu profesión. Em, es una respuesta ambigua esa. No puede porque no está, no tiene la posesión del objeto, no tiene Claro, la no tiene el legítima dominio. posesión. La Claro. titularidad, claro. O sea que nunca podría venderse una cosa ajena. Capaz Según. tiene algún mandato A una que cláusula. representa. Claro, Sí, puede que- venderlo en nombre de Pero otra persona. entonces Pero en nombre ahí estará actuando bajo una representación, pero en sentido estricto podrá hacer una gestión de negocio, podrá hacer otros contratos, ¿sí? Podemos estar alcanzados por otros contratos, pero acá me gusta que por el mensaje de chat, ¿sí? Luis dice, sí se puede. A ver, ¿quién está de acuerdo con esto que está diciendo Luis? ¿Alguien más cree que se puede vender una cosa ajena? A ver. Bueno, algunos mensajes estamos siempre dentro de lo que establece las generales de la ley del Código Civil, ¿no? Con lo cual, bien, a mí me gusta lo que menciona Daira, perfecto. A ver, Daira, ¿qué nos dice el 1132? ¿O alguien si lo tiene a mano? Acá Daira dice que el 1132 sí le permite. ¿Cómo es esto? Yo lo tengo, lo leo. A ver. La venta de la cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008. El vendedor se obliga a transmitir o hacer transmitir su dominio al comprador. Bien. Con lo cual es importante, justamente, que ustedes acá lo ven con claridad, ¿sí? Porque obviamente que si la cosa ajena, ¿sí? Se vende como cosa ajena, ¿sí? El 1008 del código justamente nos habla que los bienes ajenos pueden ser objetos de los contratos, ¿sí? Siempre y cuando la persona que los está vendiendo aclare, mira, la verdad, te vendo esto, no sé de quién es esto, o no es mío, es ajeno. Entonces la persona que adquiere un bien ajeno como ajeno también sabe, siempre que sea en el marco de la buena fe, que está adquiriendo a alguien algo que es ajeno. Entonces, después también podrían haber otros planteos y demás cuestiones al respecto, en tanto en cuanto siempre se realiza de buena fe, ¿sí? Porque si de mala fe es otra cuestión, ¿sí? Pero justamente se puede realizar una compra-venta de bien ajeno, en tanto en cuanto yo agarre y diga, eh, les vendo este mate, ¿sí? Como ajeno. Entonces ustedes toman conocimiento, saben, ¿sí? Y en ese caso se puede realizar conforme, como bien decía Daira,
el 1132 y el 1008 del Código Civil, que hace justamente a que las cosas ajenas en principio pueden ser ajenas. Entonces yo puedo contratar con un bien ajeno, pero justamente como un bien ajeno, en tanto y en cuanto quede claro que estoy contratando, que estoy comprando, que estoy adquiriendo un bien como ajeno, ¿sí? En tanto y en cuanto yo les diga, les vendo esto como ajeno, perfecto, entonces en ese caso sí. Pero si se vende una cosa ajena como si fuera propia, ahí entonces justamente vamos a tener un inconveniente, porque justamente se puede en tanto y cuanto sea como ajeno, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Dentro de las cuestiones justamente en particular, para que ustedes vean, ¿sí? También ahí se van a encontrar justamente con, bueno, a ver, en principio la regla general, como ustedes ya saben, es que puede venderse todo aquello que pueda ser objeto de los contratos, ¿sí? Y esto establece claramente el código del 1129, ¿sí? Pueden venderse todas las cosas que pueden ser objeto de los contratos, ¿sí? ¿Puede venderse una cosa futura? Sí, se puede vender una cosa futura, ¿sí? Y en este caso va a regir el 1131 del código, ¿sí? Se puede vender una cosa futura en tanto en cuanto esa cosa futura exista, ¿sí? Y de hecho, acá estamos ante un contrato aleatorio, y este es el caso particular en el cual la compraventa se incorpora un alia, ¿sí? Que en principio no es característica del contrato de compraventa, ¿sí? Alguien puede comprar una cosecha futura, quien está adquiriendo una cosecha futura sabe que puede llegar a pasar que la cosecha no exista, ¿sí? Por supuesto, quien realiza una operación tiene que asumir diligentemente todos los deberes para que esa cosa llegue a existir, etcétera, como está regulado en el 1131 del Código Civil, ¿sí? Con lo cual acá tienen ustedes una primera aproximación, ¿sí? En líneas generales, ¿sí? De introducción, ¿sí? Al contrato de compraventa, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Justamente porque es la primera figura en particular en la cual ustedes pueden aplicar precisamente todas las cuestiones, ¿sí? De lo que se vio en la parte general, ¿sí? Bien. Ustedes se van a encontrar, ya con esto vamos cerrando esta clase de contrato de compraventa, ¿sí? Que la compraventa puede incluir algunos pactos, ¿sí? Puede incluir, por ejemplo, un pacto de retroventa, ¿sí? ¿Y qué es esto de pacto de retroventa? ¿Es el pacto de reventa? ¿Es lo mismo? ¿O puede ser que el contrato de compraventa incluye un pacto de reventa, también un pacto de retroventa? Bueno, justamente con respecto a los pactos que se pueden agregar a la compraventa, ustedes van a encontrar que justamente tienen un pacto de retroventa, un pacto de reventa, un pacto de preferencia, ¿sí? Esto, 1063 y siguientes, ¿sí? 1063, 1060. ¿De Sí, reventa y qué otro dijo? lo tienen clarito en el código, ahora igualmente lo vamos a hacer un comentario. El pacto de retroventa, de reventa y de preferencia, ¿sí? ¿Por qué? Puede darse el supuesto, ¿sí? Que en una determinada compraventa se pacte, ¿sí? Alguna situación en particular, como por ejemplo, ¿sí? Aquel pacto en el cual un vendedor se reserva el derecho de poder recuperar la cosa que vendió, ¿sí? Por supuesto, contra la restitución del precio, ¿sí? Y, por supuesto, pagando cualquier diferencia que pueda haber, eh, ya sea que la cosa haya aumentado o que haya bajado su valor, ¿sí? Entonces, el pacto de retroventa es esta posibilidad por el cual cualquier vendedor se reserva de cierta forma la posibilidad, la facultad, ¿sí? De volver a hacerse de la cosa, volver a recuperar la cosa que vendió, perfectamente vendida, entregada, por la cual se pagó el precio, ¿sí? Por supuesto que
en el caso del pacto de retroventa, va a tener que abonar cualquier diferencia, no solamente va a tener que restituir el precio, porque la operación se realizó, la compraventa se realizó, y este es un pacto de modalidad en particular que se puede llegar a pactar, por el cual se establece a modo de pacto en particular, como una cláusula que se puede sumar al contrato de compraventa, es decir, mirá que cualquier cosa yo me reservo la posibilidad de volver a recuperarla, devolviéndote lo que me pagaste y con cualquier modificación, ya sea teniendo que abonar de más o teniendo que devolver de menos, ¿sí? Esto es el pacto de retroventa, ¿sí? Es uno de los pactos. ¿Queda claro? Es como una facultad, una posibilidad, una cláusula que se puede sumar, sobre todo cuando alguien dice, bueno, mira, lo vendo, pero cualquier cosa me reservo un pacto de retroventa, porque después, si igualmente después no quiero hacer uso del pacto, no pasa nada, pero cualquier cuestión, tengo esta cláusula sumada en el contrato, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Vamos con el otro pacto de reventa? Profe, igual Sí. una consulta. En ese caso puede pasar que la otra parte no quiera acceder a esa retroventa o no. Lo que pasa es que si está pactado, forma puede parte negar. del contrato. Ok. Después no lo puede incumplir, por así decirlo. Porque si integra el contrato, por eso es importante, si integra el contrato de compraventa, integra el contrato de compraventa. ¿Sí? Es uno de los pactos que se pueden sumar. ¿Sí? La parte que alguien cuando adquiere algo puede decir, no, mirá, yo no lo voy a adquirir con ningún pacto. Pero es distinto si el pacto está dentro del marco de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Bien, perfecto. Bien. Si está pactado y está en el contrato, bueno, después hay que ver, pero en principio, toda cláusula que integre el contrato, ustedes saben que, bueno, en caso de que no la cumpla, bueno, hay que ver si no va a tener responsabilidad por eso, ¿sí? Porque no va a dejar de ser un incumplimiento si es una cláusula y después no se cumple, ¿sí? Con todas las consecuencias que aparte implicaría en este tipo de... Porque no sería un detalle menor, ¿sí? Lo que estamos hablando es de volver a transferir la propiedad, ¿sí? Bien. También ustedes pueden... acá es como que la compraventa tiene una condición resolutoria, por así decirlo, justamente porque se puede volver a dar la transferencia de la posibilidad. De la compraventa, perdón, de la cosa. Con lo cual, ustedes también van a encontrar, además del pacto de retroventa, que la compraventa puede incluir el pacto de reventa, ¿sí? ¿A ustedes qué les parece que es el pacto de reventa? Si el pacto de retroventa era por la cual el vendedor se reservaba la posibilidad de poder recuperar la cosa que vendió y que entregó. El pacto de reventa, si lo miran desde el lado del comprador, ¿qué les parece que puede ser? ¿Y de poder volvérselo a vender a otra persona? ¿O no? El pacto de reventa justamente es aquel por el cual exactamente el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa comprada, ¿sí? Entonces, esto es, si se quiere, desde la mirada del comprador, ¿sí? Perfecto, lo compro, pero me reservo la posibilidad de cualquier cosa de devolverlo, ¿sí? No solamente, a ver, un comprador que compra algo, venderlo después, cuando uno adquiere algo, ya forma parte de su patrimonio, entonces una cláusula de que después lo pueda, después lo que hará será una cuestión de su esfera y no se puede limitar, digamos, en ese sentido. El pacto de retoventa lo que apunta es justamente a esta posibilidad de poder devolver la cosa que se compró, ¿sí? Y acá, al igual que con el pacto de retroventa, por supuesto va a haber que devolver el precio que se pagó y por supuesto cualquier modificación puede llegar a tener en cuenta, sobre todo si la cosa en el medio cambió el valor, ¿sí? Con lo cual,
el pacto de reventa justamente es esa posibilidad por la cual el comprador se reserva el derecho de devolver la cosa, ¿sí? Y el vendedor va a tener que restituir el precio, ya sea con más o ya sea con menos, según el valor de la cosa, ¿sí? Y después ustedes van a encontrar, ¿sí?, el pacto de preferencia, ¿sí? El pacto de preferencia no llega a ser un pacto de retroventa, ¿sí? Pero lo que sí va a establecer, y como lo indica su nombre, es una suerte de preferencia, que después el vendedor verá si quiere hacer uso o no, pero es como, en caso de que la llegues a vender, avísame, ¿sí? Dame una preferencia. Dejemos establecido una cláusula justamente que cualquier cuestión tenga cierta preferencia. Entonces, el pacto de preferencia es aquella modalidad, aquella cláusula en la cual el vendedor tiene precisamente una preferencia para recuperar la cosa frente a otros vendedores, frente a cualquier otro adquirente, en caso de que el comprador decida venderla, ¿sí? Si el comprador no decide venderla, este pacto de preferencia obviamente no va a tener lugar, pero justamente como lo indica su nombre es, mirá que en caso de que la quieras vender, avísame porque quiero tener preferencia, ¿sí? Este derecho de preferencia es a título personal, ¿sí? Con lo cual, cuando alguien vende algo y se reserva un derecho de preferencia, un pacto de preferencia, si esta persona que vendió tiene un pacto de preferencia, le pasa algo, este pacto de preferencia no va a integrar herencia, no se va a poder ser cedido a terceros, etcétera, ¿sí? Bien. Esto lo tienen en el código 1063, 1064, 1065 y siguientes como pactos particulares que pueden encontrar en el contrato de compraventa, ¿sí? De esta forma vamos justamente aproximándonos un poco a lo que es la figura del contrato de compraventa, sus características, sus obligaciones, sus regulaciones en el Código Civil, sus particularidades, ¿sí? Como para empezar, la próxima clase vamos a seguir trabajando en el tema y también cuando veamos la ocasión, también vamos a seguir haciendo comparaciones para que quede bien claro respecto del contrato de compraventa, ¿sí? Con lo cual, de esta forma, lean del 1123 en adelante, más allá del manual, ya sea de la titular de cátedra, de Lidia, ya sea de Borda o de quienes ustedes estén con los que hayan también en su momento visto la parte general, ¿sí? Sigan con esos manuales para la parte en particular. Exactamente el de preferencia, así es Agustín, en ese sentido sí. Y está ahí expresamente regulado en el código en el tema de la incorporación de los pactos en el contrato de compraventa. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, por supuesto que estamos a disposición, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, lean el contrato de compraventa, no lo dejen para el final, porque a partir de este contrato empiezan justamente a sumar los distintos contratos en particular que vamos a empezar a ver, ¿sí? Locación, fianza, etcétera, ¿sí? Con lo cual, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, a Walter, a María, a mí, a Gabriela, a Paula, ¿sí? A los chicos, cualquier cosa, las chicas, por favor, nos dicen, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, dudas? Muy bien. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Estamos a disposición. Si después cuando ven alguna de las cuestiones tienen alguna duda, obviamente nos avisan, ¿sí? Lo vemos en la próxima clase, lo vemos por el grupo de WhatsApp, por mensaje en el campus, por correo, ¿sí? Muchas gracias a todas, a todos. Quedamos a disposición
vamos a subir el video al canal de YouTube en el transcurso del fin de semana y le estamos enviando cuando esté, también le estamos compartiendo el link del video. Muchas gracias, muy buen fin de semana y nos estamos viendo entonces para la próxima clase. Un saludo a todas, a todos, un saludo a Gabriel. Estamos en contacto. Muy buen fin de semana.